Bien, vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Estamos en qué libro? A ver, hermanos, usted, ayúdeme porque a veces siento que hablo y yo no sé si de lo que estoy hablando se les queda algo en el corazón y yo espero que sí. ¿Estamos en dónde? En el capítulo 66 del libro de Isaías, ¿verdad? Así que yo le pido que por favor lea ese capítulo completo, son 24 versículos, si no mal recuerdo. Y así de manera muy rapidita, déjame te explico qué fue lo que vimos el domingo anterior. Yo he estado explicando los versículos del 10 al 14 de ese capítulo 66 porque estamos hablando de esa segunda parte, de ese segundo mensaje que Dios dirige ahora, pero ese mensaje va dirigido a ese remanente fiel, ¿no? Y me enfoqué en los versículos del 10 al 14 porque ese mensaje tiene que ver con 3 puntos, bueno, con algunos puntos más, muchos más, pero quiero resumirlo. Y básicamente lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos de esperar confiados en Él, te decía. Debemos de alegrarnos porque lo que Dios desea es precisamente eso, que su remanente fiel esté alegre, esté gozoso, esté consolado, más bien entienda que la extensión de la paz de Dios está sobre ellos. Eso significa que Dios mismo tiene un cuidado particular sobre su pueblo. Yo te decía también que este mensaje no es un mensaje para todo el pueblo, porque si tú lees bien estos versículos o este capítulo más bien, te darás cuenta que se está dirigiendo, como te decía hace un momento, a un remanente en particular, que es el remanente fiel de Dios. Escuchen bien, dice, oigan, ustedes que temen al Señor, ustedes que hacen su voluntad, tú lo puedes leer ahí en el versículo 5, perdón, es hacia ellos, hacia los que el Señor se está dirigiendo. Y te explicaba mucho al respecto en este sentido, te hablaba por qué nosotros podemos vivir completamente confiados, seguros, esperanzados, valga la redundancia, en la esperanza de su palabra. Pero hay más que Dios desea seguir abordando, hay más que Dios desea seguirnos explicando. Y es que hay un segundo mensaje. Yo te decía que hay 3 mensajes en este último mensaje que está dirigido al remanente fiel. Este segundo mensaje también lo vamos a encontrar precisamente en esos versículos que hemos venido estudiando. Y si tú analizas estos versículos o estuviste analizándolos, masticándolos, tú te vas a dar cuenta que no solamente se dirige a su remanente fiel. A ver, corrijo. Sí se dirige obviamente a su remanente fiel, pero el punto es que Dios está hablando de que Él tiene un cuidado hacia ellos. Si tú lees los versículos 5 al 24 y eres precavido en leer con detenimiento, tú te darás cuenta de que el Señor utiliza mucho un verbo muy interesante y el verbo es consolar. De hecho, si tú leíste bien esos versículos del 10 al 14, tú puedes meditar, tú puedes preguntarte por qué lo utiliza de una manera tan reiterada. Déjame te lo recuerdo. En la NTV dice, beban abundantemente de su gloria, el versículo 11. Como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Ya está usando la palabra, el verbo consolar. Después el versículo 13, los consolaré allí, en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Otra vez, 3 veces el verbo consolar. Resulta claro que ese verbo no está ahí simplemente por estar, ¿no? Algo Dios nos está diciendo al respecto. Quiere decir que, en pocas palabras, este pueblo está siendo afligido, hermanos. Este pueblo, este remanente, se adolece, está padeciendo de algo. Y si tú analizas lo que significa el verbo consolar, significa alivio, significa descanso. O sea, en relación a eso que están pasando ellos, en relación a eso que están, y que lo vamos a analizar, por supuesto, que están atravesando, Dios les está diciendo, yo los voy a consolar, yo voy a hacer su descanso, yo voy a aliviar esas dolencias de las cuales ustedes están adoleciendo, yo las voy a sanar. Y basta con leer los versículos del 10 al 14 para darse cuenta que es Dios como una madre que va a consolar a su pueblo. Y bueno, ya leíamos eso, no voy a entrar de nuevo a ese punto. Pero lo que le está diciendo a este pueblo, que está siendo adolecido en un punto en particular, y vamos a leerlo después, es yo soy tu descanso. Porque cuando habla de consuelo, eso es lo que Dios
le está diciendo a su pueblo, yo te voy a dar descanso. En eso que te está afligiendo, yo te voy a aliviar. En eso que te está trayendo intranquilidad, eso que te está trayendo dolor, yo voy a traer gozo, que fue lo primero que veíamos en el mensaje hacia este pueblo, ¿no? El primer mensaje era, alégrense, bueno, yo voy a traer gozo sobre ustedes. Yo voy a traer gozo sobre aquello que incluso los está afligiendo, yo lo voy a tornar en gozo para ustedes. Y Dios dice esto, hermanos, obviamente, insisto, porque su pueblo está padeciendo, se está adoleciendo. Así que el segundo mensaje, hermanos, de este tema que estamos viendo, de este capítulo 66, que Dios le está diciendo a este remanente fiel, te lo está diciendo a mí, a ti, perdón, me lo está diciendo a mí, es no temas. Como dije, no temas, pueblo mío, remanente fiel. Yo soy quien te consuela, yo soy tu descanso, yo soy tu alivio, yo soy quien voy a traer alivio en tus aflicciones. Eso lo podemos aplicar igual en el contexto hoy, de la iglesia actual, obviamente, porque nosotros encontramos descanso en su palabra. ¡Ay, cuántos amenes! Amén, hermano, yo encuentro descanso en su palabra. De veras, yo a veces estoy ansioso, estoy frustrado, no sé, estoy afligido por las razones X, como posiblemente tú lo puedes estar en algunas otras cosas. Hermano, yo encuentro consuelo en su palabra. Mira, si hay algo que yo hago es atesorar su palabra. Busco la manera, yo no sé cómo, pero yo busco grabarme su palabra en mi corazón, grabármelo de memoria en el sentido literal, para que cuando yo atraviese una circunstancia, esa palabra que en algún momento la leí, llegue a mi corazón y torne en bendición, ¿no? Torne en consuelo. Así que yo te digo, yo te pido también, si tú tienes esa buena disciplina de grabarte la escritura, de memorizar, bueno, hazlo, porque a mí me ha funcionado. Pero hermanos, Dios le está diciendo a su pueblo, no temas. Hermanos, si hay algo que es imposible, nosotros podemos excluir de cada uno de nosotros, de la iglesia en general, del pueblo de Dios, es que nosotros no podemos decir que nunca vamos a ser afligidos. De hecho, en el mundo nosotros sabemos que vamos a encontrar aflicciones siempre, ¿verdad? Siempre va a haber algo que nos aflija, siempre va a haber algo de lo cual padezcamos, sea en circunstancias las que tú quieras, pueden ser físicas, puede ser persecución, puede ser lo que tú quieras. Y si a eso le sumas que el mundo presenta un arsenal de armas bastante poderosas que tratan de convencernos con argumentos e ideologías y falsas doctrinas y falsas cosas que presentan y tratan de que el creyente al mirar la escritura y luego al mirar al mundo diga, ok, como que empieza a dudar, como que empieza a decir, ¿cuál es la verdad entonces? Porque el mundo intimida. Bueno, yo te estoy diciendo esto porque nosotros tenemos que afianzarnos en lo que Dios dice. Yo te lo estoy diciendo esto porque así como ese pueblo estaba siendo afligido y estaba padeciendo ciertas circunstancias, nosotros el día de hoy también lo padecemos. Tal vez, seguramente, y así lo es, no de la misma forma, porque gracias a Dios nosotros no disfrutamos, perdón, de paz en el sentido de que no somos perseguidos, de que no padecemos muchas circunstancias similares, pero sí tenemos muchas aflicciones también en el espíritu, necesidades. Estamos orando por un hermano que está eh, desempleado y yo, Señor, ayúdalo. Estamos orando por hermanos, ¿verdad? Que en la semana por ahí ay, se lastimó, se quebró, yo no sé qué, un bracito y bla, bla, bla. Ay, Señor, ayúdalo. Bueno, ese tipo de aflicciones, hermanos, que es lo que quiero que entiendas, es que siempre van a estar presentes en su iglesia. Siempre han estado presentes desde la antigüedad, lo estarán presentes hasta el día de hoy y lo estarán presentes hasta que Dios permita que nosotros estemos en su presencia o que Él venga por su iglesia. Porque si hay algo cierto, es que no vivimos en una burbuja, hermanos, no estamos aislados, es lo que quiero decirte, de las aflicciones. De hecho, las aflicciones, si tú analizas la escritura y en algún momento, si tú quieres, lo podemos meditar versículo a versículo, las aflicciones son parte de ese instrumento que Dios permite en su pueblo para santificarlo, para mostrarle su voluntad. Y no estoy diciendo con esto, por favor, que Dios se goce en las aflicciones que nos envía, ni estoy diciendo que busque corregirnos a través de las aflicciones o que Él esté siempre buscando ya ver cómo afligirnos. No, ese no es el punto.
Es que la Escritura lo dice, en el mundo tendréis aflicciones, ¿no? Siempre va a haber aflicciones. Siempre va a haber algo que nos quiera hacer sentir temor. Y hermano, esto debería de hacernos meditar constantemente en el consuelo que solamente encontramos en su palabra, porque si sabemos que en el mundo vamos a tener aflicciones y Él nos dice que solamente en Él encontraremos paz, bueno, si ese es el punto, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos encontrar consuelo fuera de Dios. Nosotros no podemos encontrar alivio fuera de la Escritura. Sí, tal vez sales de viaje, a mí me gusta mucho salir, ¿verdad? Carretera y por ahí disfrutar el paisaje y te relajas, y como que te desestresas un poco, ¿verdad? Y tienes un alivio momentáneo. Pero ese es el punto, que es temporal. Ese es el punto, que es temporal, porque este mundo no te puede dar una paz que solamente Dios la puede dar. No te la puede dar precisamente porque todo en este mundo ha sido contaminado, todo en este mundo ha sido corrompido y Dios evidentemente nos ha dicho que en este mundo, y cuando se refiere al mundo, no solamente se refiere al globo terráqueo, se refiere a todas las formas en las que este mundo actúa, en las que este mundo vive, en todo, vaya, las cosas que este mundo realiza han sido afectadas de tal manera que está literalmente corrompido o maldito, ¿no? Lo dice incluso de una manera muy interesante Pablo en el capítulo 8 a los romanos, te lo voy a leer en la NTV. Toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día que será librada de la muerte y descomposición, y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Toda la creación, hermanos. Y todo es, todo, ¿verdad? Todo, lo que sea. Nada te va a dar la paz que solamente Dios te puede dar, nada te va a dar el consuelo que solamente Dios te puede dar, nada te va a quitar esa angustia, ese temor que solamente Dios puede aliviar a través de su palabra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que este pueblo está siendo afligido? Es muy sencillo. Si tú ves ahí el versículo 5, yo te lo voy a leer en la NTV, fíjate lo que dice, el capítulo 66 de Isaías, yo lo voy a leer el versículo 5. Dice, escuchen este mensaje del Señor ustedes que tiemblan ante su palabra. Esto ya lo leímos. Su propio pueblo los odia y los expulsa por ser leales a mi nombre. Subraya ahí, odio, expulsa, porque es precisamente lo que están padeciendo y esto tiene una connotación que vamos a estudiar, pero tiene mucho, vaya, está literalmente exponiendo lo que están padeciendo este pueblo. Que el Señor sea honrado, es lo que están diciendo el pueblo adverso, vaya, los enemigos. Se burlan, alégrense de él, pero ellos serán avergonzados. Ahorita vamos a explicar esto. Pero fíjate cómo lo que está sucediendo hacia este remanente fiel es que hay un odio intenso, visceral hacia ellos. O sea, no está hablando de que este remanente, más bien este pueblo que dice amar a Dios, que en realidad no son otra cosa más que falsos hermanos, lo que hacen hacia este remanente fiel es odiarlos. Pero no es un odio de que, ay, me cae gordo. No, es un odio visceral, hermano. Es un odio intenso, es un odio abierto. Incluso si tú lees la escritura, este es un odio manifiesto. O sea, no es de que se lo escondan ni lo guarden. Es un odio público. O sea, lo expresan hacia ellos. Y ahorita te lo voy a explicar. O sea, no es del desconocimiento de este remanente fiel que ese sector los aborrece o los odia. No, es abierto. Porque mostraban una hostilidad fuerte, hermanos, pesada. Esa hostilidad es como cuando tú saludas a una persona y, no sé, ¿no? Y de repente ves que con su forma de saludarte o su ademán o su gesto, a lo mejor tú te das cuenta, ¿no? De que, uy, como que no le caí, por decir así, ¿no? Pero va mucho más allá de esto. A lo que voy es que esa hostilidad ellos lo presentaban o lo manifestaban de muchas formas. Fíjate, al grado de expulsarlos, dice. Eso significa que eran groseros con ellos, eran ofensivos. Los expulsaban, en otras palabras, los excomulgaban. Y esta palabra odio es del hebreo, es sané, que en realidad cuando no les permite, o más bien cuando los expulsaban, a lo que se refieren con expulsarlos, se refiere a que no les permitían estar en comunión con todo el pueblo. Es decir, los hacían a un lado, los apartaban de todo el pueblo, no querían que convivieran con todo el pueblo. ¿A quién? A este remanente fiel. En otras palabras, no eran bienvenidos en las ceremonias religiosas.
en los actos religiosos que realizaban en el ofrecimiento de las ofrendas, ellos no eran bienvenidos. Los expulsaban de esos lugares. Es lo que está diciendo. Por eso dice que los odiaba. Visceralmente, intensamente. Los expulsaban de esos lugares donde presentaban ese tipo de ofrendas o todas las ceremonias o todas las fiestas que pudieran hacer. Los expulsaban, los corrían. No querían que se mezclaran y los señalaban públicamente. Es a eso a lo que se refiere. Ahora, vamos otra vez aplicando este punto al contexto de la iglesia hoy. Hermanos, y esto es automático, esto es, pues así es. Ahorita lo vas a entender por qué. Porque cualquiera, hermanos, y esto grábatelo de memoria, por favor, cualquiera que ama, obedece, teme su palabra, se somete al gobierno de Dios, nunca, grábate esto, por favor, nunca, jamás, nunca, nunca faltará quien se oponga, quien se resista a la verdad. ¿Sí me escuchaste? Nunca faltará quien se oponga a la verdad, porque tú eres portador de la verdad. Y si tú hablas la verdad, nunca faltará quien se oponga. Nunca faltará incluso quien te aborrezca. Nunca faltará, hermanos, quien quiera traer desánimo a tu vida. No sé tú, pero yo en mis inicios y todavía hoy, incluso no hace mucho, ¿para qué vas a la iglesia? El desánimo. O atacarán tu fe, ¿no? Ya te lavaron el cerebro. ¿En serio crees todavía fantasías de esas? Te dicen. O te odiarán abiertamente, hermanos. Incluso en algunos casos más extremos, y digo, gracias a Dios te lo decía hace un momento, porque nosotros no padecemos de esos casos, al menos en esta ciudad, sé que en este país sí hay persecución también de cristianos, pero no en nuestra ciudad, no hemos visto este tipo de casos, pero en muchos otros casos te van a odiar a muerte. ¿Por qué? Porque tú no compartes la cosmovisión del mundo, porque la verdad está arraigada en tu corazón. O como lo dice mejor la escritura en Juan capítulo 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Fíjate cómo el punto ahí es la palabra, ¿verdad? La palabra es la verdad, el evangelio. Tú eres portador del evangelio. Bueno, la consecuencia es que el mundo, todo lo que el mundo hace, la forma de vida, al no encajar en eso, te va a odiar. Y la escritura lo dice. ¿Por qué? Porque no son del mundo. No permanecen a ese sistema de vida, a esa forma de vida. ¿Por qué? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Estas palabras los dijo Jesús. Me gusta mucho cómo lo dice Pablo a Timoteo en el segundo libro, perdón, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 12 y 14. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente, esto es conforme a la verdad, conforme a la enseñanza, a la doctrina de Jesús, serán perseguidos. Gracias a Dios que no somos perseguidos, ¿verdad? Gracias a Dios que no padecemos de ese tipo de casos. Y hay que ser honestos, hay que meditar un poquito. Yo no sé cuántos de nosotros verdaderamente estuviéramos aquí si ahorita estuviéramos siendo perseguidos, pero imagínate que ahorita estuviéramos reunidos bajo las cuevas, escondidos, y estuviéramos compartiendo palabra, teniendo comunión. Yo no sé, la verdad, si todos estuviéramos presentes, pero la realidad es que, bueno, deja concluyo lo que dice Pablo a Timoteo. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate esta instrucción. Tú, sin embargo, tú y yo, nosotros, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo que de quiénes las has aprendido. Hermanos, siempre va a haber oposición, nunca va a faltar quien se resista. Nunca va a faltar quien te odie, incluso con tanta intensidad. Nunca van a faltar aflicciones de cualquier tipo, incluso aflicciones en el cuerpo. Pueden ser compañeros, pueden ser vecinos, conocidos. Ojo con esto que voy a decir. Familia, familia. Y ojo con esto que voy a decir, que esto es más duro, mucho más fuerte, pero hay razones para entenderlo y te lo voy a explicar porque el mismo capítulo 66 de Isaías lo está diciendo. Familia de la fe. ¿Cómo, hermano? Pues sí. Así no, familia de la fe. Hermanos, entre comillas.
porque no lo son, como lo que está pasando precisamente en este pueblo. Un remanente fiel que pertenece a ese sector judío, está dividido porque unos dicen amar a Dios con todo su corazón a través de una vida religiosa inútil, vana, y no porque esa religiosidad que están haciendo sea mala, sino porque han olvidado lo principal. Y otro remanente que ha sido fiel porque ha decidido hacer la voluntad de Dios como Dios manda, como Dios ordena, y no solamente someterse a preceptos legales del cumplimiento de la ley en ese entonces, sino además vivir toda una vida de conforme a la voluntad de Dios. Bueno, la razón, hermano, por la cual nosotros podemos decir que gracias a Dios, bueno, no gracias a Dios, sino más bien que nosotros podemos decir, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo puedo explicar? Pues miran, hay casos, o sea, y hay momentos, hay circunstancias que nos van a poner nos van a confrontar, nos van a adolecer, nos van a golpear, y no vamos a entender por qué suceden. Es porque evidentemente Dios, en el pueblo de Dios, va a haber gente que evidentemente va a decir amar a Dios, pero la realidad es que con sus hechos va a demostrar lo contrario. Con sus hechos va a demostrar que dice amar a Dios como este remanente, pero la realidad es que solamente lo dice de palabras. No vive el evangelio, lo que gusta o lo que quiere hacer es simplemente aparentar algo que no es. Y bueno, esto es lo que está pasando con este pueblo. Así que el capítulo 66 de Isaías, hermanos, esto es lo que nos está diciendo el Señor. No temas, de ninguna manera temas. Ciertamente vamos a ser afligidos. Pero hay otro mensaje dentro de este mensaje que tenemos que entender. Dios no ignora nuestras aflicciones. Bueno, por favor, dígame ahora sí. Dios no ignora tus aflicciones. Él está atento a ti. Él está atento a nosotros. No es casualidad el versículo 2, si lees el versículo 2 de este capítulo 66, porque Él dice, a este miraré. ¿Sabes por qué lo dice? Porque sus ojos están atentos a ese remanente fiel. O sea, no lo dice nomás porque se le había ocurrido al profeta Isaías. A este miraré, o a este bendecirá. El que tiene un corazón contrito, humillado, que hace mi voluntad. Dios, hermanos, aún sabiendo que nosotros vamos a padecer aflicciones, Él no ignora nuestras aflicciones. Y eso yo quiero que tú lo entiendas, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos así, ¿no? Dios no me oye, Dios no me escucha. Pero no, hermanos. Y Dios sabe de nuestras aflicciones, pero Él quiere y Él anhela, Él desea que tú y yo nos afiancemos en su palabra. Y me gusta cómo también Jesús mismo lo dijo en una oración antes de despedirse de sus discípulos, Juan capítulo 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo otra vez los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Fíjate cómo Dios obviamente sabe que esta situación es así. Ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, yo voy a terminar hasta aquí porque hay mucho más que abordar, pero quiero que entiendas esto. Dios tiene control de nuestras aflicciones. Dios sabe que padecemos, obviamente, aflicciones, pero tampoco Dios ignora estas circunstancias. Así que nosotros, hermanos, debemos estar confiados y arraigados en su palabra. Y vamos a ir descubriendo, vamos a ir viendo a través de esta vida o este ejemplo que estamos encontrando aquí en el capítulo 66, cómo Dios nos enseña a seguir confiando solo en su palabra. Amén. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, porque tú has sido tan fiel, tan bueno. Tu misericordia, Dios, siempre nos ha abrazado, siempre ha sido con nosotros. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento, Dios. No tenemos más que palabras de alabanza, de júbilo, Dios, porque sabemos que tú siempre has estado atento a tu pueblo. Y como remanente fiel que deseamos seguir perseverando en tu palabra, te rogamos que esa palabra de Dios que ha sido colocada en nuestros corazones se afiance cada vez más para que en el momento de las circunstancias, cualesquiera que sea, Señor, nosotros podamos decir gracias, podamos bendecir tu nombre y podamos vivir confiados en lo que tú haces y en lo que tú siempre dispones para nosotros, que es para bien, Señor. Bendice a tu pueblo y bendícenos a cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido día, hermanos.